Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy 2 de febrero del año 2025. Nosotros continuamos predicando a Jesucristo. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy de actualidad, pero en el cual la humanidad, los hombres, nosotros, esta generación, hacemos de otros hombres casi unos dioses. Fíjese que en Hechos, especialmente en el capítulo 28, que justamente es el último capítulo de Pablo, en el cual en Hechos, capítulo 28, prácticamente se despide porque ya va él hacia otra dimensión de la vida. El tema de hoy se trata cuando los hombres hacen dioses a otros hombres. Busque usted conmigo, por favor, en sus escrituras, Hechos capítulo 28, versículo 1. Dice la narrativa así: estando ya a salvo, o sea, del naufragio que habían sufrido, se quebró la nave, supimos que la isla se llamaba Malta. Y justamente hoy en el siglo XXI, así se llama la isla de Malta. Está pues, ahí por Italia. Y dice él que cuando llegaron ahí, naufragaron, pues, llegaron a la playa, por decirlo así. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. O sea, las gentes, habitantes de esa isla, pues no los trataron muy bien, dice Pablo. Porque encendiendo un fuego ellos, Pablo y los demás, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea que lo menos que podían haber hecho esas gentes fue hacer fuego para que estos hombres, Pablo y toda la tripulación que iba en ese barco, se calentaran ellos ahí en la playa, digamos, o en alguna casita. No lo dice tan vivamente ni tan descriptivamente aquí. Pero dice en el versículo 3, entonces, continúa Pablo, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces esa situación lo hizo acuérdese que una víbora son mortales, pues. Las mordeduras de esos animales, de esas serpientes, son mortales. Porque se asustó y lo mordió en la mano, dice. Sigamos buscando más en el versículo 4. Cuando los naturales, o sea, los habitantes de esa isla, vieron la víbora colgada de su mano, de la mano de Pablo, se decían unos a otros: ciertamente, este hombre es un homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Miren que inmediatamente esta gente tomó un criterio común o a saber qué, o regional,
Así que cada quien que le picaba una o lo mordía una víbora o una culebra, y no se, en el momento que lo mordía, esa era una señal de que ese hombre era un homicida, era un asesino, que dice él ahí, había escapado del mar, dice, y la justicia no deja vivir. Muchas veces, hermanos míos, incluso en nuestras congregaciones, usted lo sabe, yo lo sé, que algunos hermanos o hermanas han fracasado en algunas cosas de su vida, especialmente de su vida. Y en las iglesias empiezan los murmullos y las miradas de esas sarcásticas. A veces juzgamos solo por la apariencia, y quizás al juzgar nosotros somos peor que al que estamos juzgando. Pues estos hombres de ahí, de la isla de Malta, al ver lo que lo mordió la víbora, dijo que ya lo catalogaron como un homicida, un asesino, y que había escapado a saber de dónde, dice, pero por mar, en un barco. La justicia no deja vivir. Naturalmente esa gente era supersticiosa. Creyeron que los dioses de la tormenta, porque por esos lados eran paganos, y del naufragio, ahora los dioses enviaban una víbora para castigar a ese asesino que le mordió la víbora en su mano. Pero como bien dice el dicho popular, que el que nada debe, nada teme. Así que en el 5, pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, así, en el mismo fuego, ningún daño padeció. ¿Qué habrá sucedido, hermano? Sencillamente que Dios lo estaba guardando. Porque si él no hubiera no hubiera estado bajo el cuidado de Dios, seguramente se viera ahí muerto. Oiga lo que dicen en el versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, ¿ya vio? Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahí está, mire. Actualmente hay unos jugadores de fútbol muy famosos, y los argentinos tienen la bonita costumbre de decir: sos grande, sos divino, sos maravilloso, costumbre de ellos, ¿va? Y algunos otros también que les gusta el fútbol, dice que esos hombres son extraordinarios, son únicos, son venidos quizás de otra galaxia, en fin, una serie de cosas. Y muchas gentes los idolatran, los hacen ídolos, hacen una pasión, un entusiasmo con ellos. Y justamente ella dice, en el 6, ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, o sea, tuvieron la paciencia de ver si caía o no caía, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Mire, o sea, ya primero lo trataron de asesino, y hoy, como vieron que no sucedió eso, ellos no sabían que Dios estaba cuidando a Pablo, entonces cambiaron de parecer. Así somos los humanos, ¿no? Cambiaron de parecer. 7. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, digamos que el más rico, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Este Publio era un gobernador romano que estaba ahí en Malta, no era el más rico,
era un gobernador romano. Y le fueron con el chisme, sin duda alguna, porque no falta quien anda con el chisme. Y le contaron sin duda alguna lo que había sucedido, y los recibió y los mantuvo en su casa 3 días. Dice en el versículo 8, miren. Y aconteció que el padre de Pluvio, del gobernador, estaba en cama, estaba enfermo, de fiebre y de disentería. ¡Ay! Eso es terrible. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. El poder de Dios actuando en Pablo para un propósito. Por el propósito de Dios, ese barco naufragó enfrente de la isla de Malta. Y ya, ¿y por qué? ¿Por qué Dios así lo permitió? Él tiene sus propósitos y por su grande y soberana voluntad, Él puede hacer de lo malo que sucede en bueno. Y aquí vemos que este Pluvio vio que ya le habían dicho que Pablo no había muerto de la mordedura de la culebra, y vio que él supo, sin duda alguna, le contó que el papá de él estaba enfermo, con fiebre y con disentería, y Pablo entró, dice, después de haber orado, oró por él, dice, y le impuso las manos. Usted sabe que la disentería es una enfermedad gástrica terrible. Va uno al baño 25 veces al baño y se deshidrata y se muere. Dice en el 9, hecho esto, o sea, lo que sucedió cuando lo sanó, también los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Ese era el propósito de Dios. Mire cómo Dios le cambió el rumbo al barco a que se fuera a destruir ahí. Y mire Dios cómo hizo que una culebra lo mordiera para que aquellos vieran que no era cualquier hombre. Así que venían, se supo en la isla que habían muchos enfermos y eran sanados por Pablo, pero no por él, sino por el Espíritu de Dios en Pablo. Versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarparon nos cargaron de las cosas necesarias. Ah, caray, ¿verdad? Cómo cambió el parecer de las personas. Ahí vemos aquel dicho popular que las apariencias engañan. Hermanos míos y amigos que nos están viendo, tenga cuidado. Tengamos cuidado en no tomar pareceres ni criterios por lo que vemos y oímos. Porque a ellos esperaban y dijeron, no, porque es asesino, por eso. El primer criterio, a la carrera y alocadamente. Cuidado, cuidado. Evitemos eso. Luego, pues, al ver que no cayó muerto, ya cambiaron, dice, de parecer, dice, cambiaron de parecer. Y hoy le dijeron que era un dios. Y Pablo, ahí si usted ve, no dice nada, sino que Dios también hizo que se conociera con el gobernador de la isla de que lo que había sucedido, y Pablo oró por el papá de este Pluvio, gobernador, y mucha otra gente llegaron con enfermos y eran sanados. ¿Usted qué cree? Porque la frase suena por todos los videos, ¿verdad? ¿Y usted qué cree? ¿Qué haría usted? Dice ahí. ¿Y usted qué cree, hermanos míos y amigos? Que todos en esa isla, todos los que vieron los milagros que hizo Pablo en el nombre de Jesús, y sin duda Pablo, que siempre aprovechaba una oportunidad, seguramente les habló de Cristo como el único y suficiente Salvador y sanador también. ¿Cree usted que creyeron en Cristo?
pues lo más razonable es que sí. Es la forma que Dios ocupa para que oigamos el Evangelio y creamos que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. ¿Ya confesó usted que Jesucristo es el único y suficiente Salvador? Aún es tiempo. Por los días que vienen, aún es tiempo. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.